Sí, yo soy el que tengo que saludar. Hasta ahora yo sé. Mm, bueno, de todos modos te estoy diciendo esa información. Ujú. Bueno, partiendo precisamente del tema de hoy, la geometría, vamos a recordar muchos aspectos que están relacionados con muchas de las cosas que nos rodean. La geometría, de hecho, nació precisamente como la necesidad de ir describiendo la forma que a veces la naturaleza tiene de las cosas. Puede ser de una manera regular o cuando es una figura que es completamente describible, se describe con unas fórmulas básicas, que eso es lo que determina los elementos geométricos. Se le dice regulares porque tienen una forma definida y se les decía en la antigüedad, son los pitagóricos, son figuras que son perfectas, que están descritas por las figuras geométricas elementales que se conocen o se han conocido desde la geometría euclidiana. Por supuesto, Euclides es el personaje que parte de la historia de esta geometría y con su revolución geométrica, el libro que escribió describe muchas de estas y cada una de las figuras. Para medir, por ejemplo, básicamente en el tema que ingresa en grado 10, se necesita conocer elementos como, por ejemplo, los ángulos y como en 10 se estudia lo que es la trigonometría. La misma palabra lo está diciendo. Trigo, viene siendo de tres, gono viene siendo los ángulos y metría se refiere a la medida de los ángulos. Por tanto, cuando hablamos de trigonometría estaríamos hablando del estudio de una figura plana que está formada por tres ángulos que de tal manera que ellos eh, determinan ese polígono especial. Eh, el transportador es el medio que se utiliza para medir los ángulos. Por supuesto, lo que vemos aquí en la figura, un estadio. En un estadio podemos encontrar ejemplos de la perfección de las figuras, relacionándolas precisamente con sus dimensiones. ¿A qué le llamamos ángulo? Le llamamos ángulo simplemente a la unión que hay entre dos semirrectas, que también le dicen en geometría rayos, cuya finalidad es que parten de un punto común. Ese punto común es el que le llamamos vértice. Y de lado a lado se van a dar las llamadas semirrectas. Pues lo podemos detectar aquí. Si este es un punto de la figura, y a partir de ese punto trazamos esta línea horizontal de tal manera que podemos notar entre esos dos lados la formación angular, que es lo que le decimos el ángulo, una abertura que se da entre dos segmentos. Ese primer rayo, que es el inicial, el lado inicial, y este será el lado final o lado terminal. Entonces, al colocar el elemento del transportador, lo que tenemos que medir realmente ahí sería la abertura. Esa abertura se mide ya sea en grados, por si acaso la pregunta, los grados, ahí estaríamos diciendo que son 50 grados la abertura.
y de cierta manera vamos a determinar que esos ángulos van a determinar los llamados grados sexagesimales, que sería el nombre realmente de esa medida de grados. Ahora, una cosa muy particular, los ángulos se nombran con letras griegas. Por ejemplo, el que yo coloqué ahora sería el ángulo alfa. El ángulo alfa determina la abertura que hay entre dos semirrectos. Ahora, no necesariamente tiene que ser alfa, puede ser cualquiera de estos: alfa, beta, teta, gamma, que eso también corresponden a otras letras griegas. Importante clasificar los ángulos. Los ángulos pueden ser clasificados de acuerdo a la medida que ellos se puedan identificar en todos los en todo lo que son las aberturas. Por ejemplo, si observamos en la figura, al medir ese ángulo, el transportador, que es el medio que se usa, el que podemos apreciar en la figura, se debe colocar el centro donde coincide exactamente ese vértice. El vértice en este caso sería el punto común que vamos a encontrar de los dos rayos. En ese punto colocamos el transportador y a partir siempre del lado inicial, que siempre generalmente lo tomaremos del lado derecho, cuidando siempre que sea el cero, que coincida de la reglilla. Aquí vemos dos reglillas, una superior y otra inferior. Lo más natural es que uno siempre empieza a medir desde cero. Quiere decir que aquí comenzaríamos a medir 0, 10, 20, 30. Nos daría entonces una abertura de 45 grados. Entonces lo que puede decirse aquí claramente es que el ángulo ABC, o podríamos ya con propiedad decir que beta vale 45 grados. Sería la manera como uno mide usando el transportador. ¿Por qué es útil la medida del transportador? Porque te permite más o menos entender cómo se aplica en algunas situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando se utiliza para medir la inclinación de los terrenos, cuando se va a construir determinada casa, una carretera, un edificio. Si uno estudia ingeniería civil, por ejemplo, ahí tiene esa variable, medirla que exactamente quede al nivel. De hecho, las personas que construyen que le dicen maestros de obra, ellos tienen un dispositivo que es una burbuja. Esa burbuja puede subir, puede bajar, dependiendo de qué, de la inclinación que tenga. Lo que siempre se está construyendo en el suelo, en el piso o en el terreno, es vigilar que esa burbuja siempre quede entre las dos rayitas, entre el aforo, que es lo que se le dice normalmente, para poder garantizar que el terreno está completamente nivelado. De lo contrario, toca nivelar. Bueno, dentro de la clasificación de los ángulos, tendríamos, de acuerdo a su medida, tendríamos un agudo. Un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Puede ser, por ejemplo, 80 grados. Puede ser 45. Puede ser 30, 20. Lo importante es aquí que sea menor de 90 grados. Se le dice ángulo agudo.
exactamente al que mide el ángulo 90 grados, es el que se le dice recto. Este es un ángulo que tiene amplia utilización en la trigonometría. El ángulo obtuso mide más de 90, o sea, estaría entre 180 grados y 90 grados. Sería media vuelta de la circunferencia. Y el que es exactamente llano, que es el que mide exactamente 180 grados, estarían opuestos los dos lados del ángulo. Otro que le decimos cóncavo es el que mide entre 360 y 180. Y el ángulo que le decimos de giro completo es el que le mide 360 grados. Supuestamente 180 grados media vuelta, una vuelta completa daría 360 grados. Por eso se define precisamente la medida sesagesimal. Ahora, ¿qué podrían en cierta manera colocar? También pueden medir lo que tiene que ver la medida de los ángulos. Y tendremos dos tipos de ángulos. Los ángulos complementarios son los ángulos cuya medida da 90 grados. Y tendríamos los suplementarios si la suma de sus medidas determinan 180 grados. Así como que un ejemplo. Vamos a ver. Si este ángulo midiera 50 grados, cuando hablamos de complementario, si la suma de sus medidas es de 90 grados. Aquí nada más tenemos son 50 grados de abertura. O sea que el ángulo que se está midiendo ahí es de 50. Para que saber cuál es el complementario, tendríamos que restar 90 menos 50. Eso daría 40 grados. Eso significa que es el ángulo complementario de 50. De la misma manera pasaría con los suplementarios, pero en vez de 90 tendríamos que tener en cuenta que sería 180 grados, ya en el ejercicio correcto. ¿Qué más podemos tener en cuenta? La posición de los ángulos. Podemos hablar de ángulos consecutivos si tienen en común el vértice y un lado. Por ejemplo, aquí en la figura podemos ver que el ángulo 1 es consecutivo al ángulo 2. Tendríamos también adyacente. Son dos ángulos, sí, son consecutivos, pero que tienen en común, no son comunes a pesar de estar en la misma recta. Por lo menos que vemos, este es adyacente, el ángulo 3 es adyacente al ángulo 4. Que está midiendo el lado 3, que es la abertura 3, con la abertura. Y estos ángulos que se miran opuestos por el vértice, que tiene amplia utilidad, es mirar simplemente la figura y observar que cuando trazamos dos líneas rectas, siempre se van a formar entre ellos pares opuestos que son de igual medida, son congruentes. De igual manera, como estamos viendo en la figura, el ángulo 5 tendrá congruencia, o sea, tendrá la misma medida por ser opuestos por el vértice. Si este mide, un caso, 30 grados, este que está también aquí, el ángulo 6 también tendrá medida. Ahora, como ya sabemos que la vuelta completa son 360, y estos dos miden 30 más 30, entre los dos darían 60. Y como ya yo sé que la vuelta es 360, le resto los 60, eso me daría a mí 300 grados. Para esos 300 grados,
¿Con qué hago? ¿Con qué objetivo esto? Para averiguar cuánto miden los otros dos pares que no están mencionados allí, que también deben ser opuestos por el vértice. Entonces daría 150 grados y esto también tendría la medida igual, ya que son opuestos por el vértice de 150 grados. Si uno rectifica la suma de todos los ángulos que puedo apreciar, 150 y 150 me daría 300 y los 60 de acá se debe cumplir. Que la suma de los ángulos debe ser 360 grados. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser 1, comprobar esto. Va a hacer uso de la medida del transportador para determinar los ángulos. Esa es la parte E. También, con uso del transportador, va a construir las medidas que se aprecian allí. O sea, entraría desde el punto 7, el punto E, está por ahí. Yo estaba hablando, estaba grabando, ¿ve? Pues si no, yo soy el que tengo que saludar primero. No sabía. Tú me estás educando a mí, yo ahora te estoy educando a ti. Eso se llama educación. Buenas, eso se dice, ¿no? Creo que eso lo enseñan a uno. No, pensé que había comenzado la clase y ya, y sin decir nada, por eso no dije nada, lo estaba escuchando. Ok. Bueno, de todos modos le queda grabada ahí, ya sabe las actividades que hay que hacer. Lee y pasar a esta parte. Si se tienen estos ángulos puestos por el vértice, hay que averiguar el valor de X en esta parte de la figura. Ese sería esto. Si se sabe que esos ángulos son iguales, porque son opuestos por el vértice, X menos 10, se plantea la ecuación. De ahí hay que despejar el valor de X. Y cuando lo despeje se encuentra el valor de X ahí. Lo reemplaza y ya sabe cuánto vale cada uno de ellos. Eso sería en esta parte. Esa es la página 258. 258. Esta teoría que habla acerca de se tienen dos rectas paralelas y se cruzan por una línea en los que llamamos ángulos determinados por dos paralelas y una secante. Las dos paralelas son las líneas que no se encuentran y la secante es la que se cruza esas dos. Por lo tanto, se van a originar unos nombres especiales de ángulos. Seríamos los ángulos colaterales. Son aquellos ángulos que están ubicados al mismo lado de la secante. Ahí lo vemos en la figura, por ejemplo, el 1 y el 2, y el 3 y el 4 son ángulos colaterales. De igual manera, podemos ver en la figura de la derecha el 5 y el 6, y el 7 y el 8 son los llamados ángulos colaterales. Los ángulos internos son aquellos que están ubicados entre rectas paralelas, y como su nombre lo indica, son los que están internamente. Sería el caso el 2 y el 6, el 3 y el 7. Ahí vemos claramente los ejemplos en la figura, nada más es localizarlos. Tendríamos ángulos externos, que por su nombre le indican, no estarán en el interior entre las secantes, sino que estarán en lo más extremo.
Por ejemplo, el ángulo 5 con el ángulo 6, el ángulo 4 con el ángulo 8. Tendríamos ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son los que son un par de ángulos que no son colaterales y tampoco son adyacentes. Y los vemos de esa manera alternados. Por ejemplo, el ángulo 3 con el ángulo 6 y el 2 con el 7. Tendríamos alternos externos. Son pares de ángulos externos, pero no colaterales y no son adyacentes. Ya eso tiene que ver con más que fuera de la secante, que se corta. Y tendríamos los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes serían unos que van con el encuentro precisamente de las paralelas y ese corte de la secante. Y como podríamos apreciar en la figura, el ángulo 2 sería correspondiente con el ángulo 4. Hago claridad con esta tabla porque es lo que está colocando mucho el ICFES para ver cómo utilizan la geometría euclidiana para interpretar algunas situaciones. Entonces, hay ejemplos que podemos mirar, revisar a partir de esa página 258 y tendríamos esta parte que tendríamos que desarrollar. Es más que todo lo práctico, conocer acá lo que el complemento, dice calcula el complemento del ángulo que se indica en la figura. Si la recta S y la recta M son paralelas, es la manera de escribir paralelismo, dos rayas paralelas, como lo vemos. Y estaríamos diciendo ahí que la recta S es paralela a la recta M. Luego, si esos son dos, estos serían ángulos consecutivos. Y esos ángulos consecutivos que tienen de especial, que ambos tendrán la misma medida. Por lo tanto, el plantear la ecuación sería 2y menos 20 grados debe ser igual a y más 20 grados. De ahí se despeja, se encuentra el valor de y, consigue el valor de y, pero como la tarea es buscar el valor de x aquí, yo me doy cuenta de que este ángulo es opuesto por el vértice. Cuando ya yo consiga y aquí, lo reemplazo ahí y obtengo el valor de este ángulo, de esta abertura. Y como este es igual a este, entonces con eso ya estaré resolviendo mi problema. Es un proceso que hay que hacer ahí, interpretando lo que es el concepto de ángulos correspondientes y ángulos opuestos por el vértice. Definimos entonces las figuras que se utilizan en trigonometría, como son los triángulos. En una región plana que está limitada precisamente por tres rectas que se cortan al lado y lado. Y esos puntos comunes precisamente se acostumbran a llamar vértices. Esos vértices se representan con letras mayúsculas y sus lados, que son las uniones que hay entre cada vértice, determinan los lados del triángulo. Por supuesto, es el polígono más sencillo. Como tienen tres lados, se le acostumbra a decir triángulo. Y así, cada polígono que vayamos conociendo, con el cual vayamos interactuando, nos va a decir, de acuerdo al número de lados, un nombre especial. Si tiene 4 lados, se le dice cuadrado. Dirá, ¿y qué pasa con el rectángulo? No, el rectángulo no sería un polígono regular porque no tiene sus lados iguales. Por eso
mencionaba en un principio, ¿por qué se les llamaban polígonos regulares? Porque ellos deben de tener la misma medida, son perfectos. Entre un rectángulo y un cuadrado, el perfecto es el cuadrado, porque tiene todos sus lados iguales. De todos los triángulos, el perfecto sería el triángulo equilátero, porque tiene todos sus tres lados iguales. Y así hablaríamos de figuras que tienen todas sus medidas de sus lados congruentes. Congruente es la palabra correcta que se debe decir en geometría para aquello que mide los mismos lados. Generalmente cuando tenemos un triángulo, se acostumbra a nombrar primero los vértices en primera medida. Vértice A, vértice B, vértice C, con letras mayúsculas. Descubriendo cómo se nombran los lados, la tarea es sencilla. Simplemente mirar el vértice. Selecciono, por ejemplo, el primero, vértice A, y mirar cuál es el lado opuesto. El lado opuesto a ese sería este, a ese ángulo. Y ese le llamaríamos A minúscula, pues los lados se nombran utilizando letras minúsculas. Tenemos el ángulo B, el vértice B, puesto, el lado opuesto será este, y no le colocaremos B mayúscula, sino B minúscula, para llamar como lado. Y finalmente, si este es el C mayúscula, este será el lado C minúscula. Y de esa manera hemos identificado los lados. Entonces, fíjate los elementos que podemos reconocer en un triángulo. Además, como ya hemos visto los ángulos, ya podemos conocer y hablar de las aberturas, o sea, los ángulos. Y los ángulos se utilizan siempre representando con letras griegas. Alfa vamos a utilizar para A, beta vamos a utilizar para B y teta vamos a utilizar para C. Por lo tanto, no serían las únicas letras que tomaríamos como griegas. Este es alfa, sería beta, sería teta, este sería gamma. Hay otras que conocen que también son griegas, sería pi, sigma, estaría omega, estaría psi, se le dicen phi. Esas son las letras que se utilizan comúnmente para representar los ángulos. Entonces, de acuerdo al anterior, nos damos cuenta de que todo triángulo debe tener tres lados, tres ángulos y tres vértices. Serían los elementos que constituyen a un triángulo. Una de las propiedades que podemos identificar en ellos serían las siguientes. Por ejemplo, si yo sé medir con el transportador los ángulos, encuentro esa curiosidad que tienen ellos y mido los tres ángulos que están internos, siempre voy a encontrar esa relación curiosa, que la suma de los ángulos debe dar siempre 180 grados. Si no da 180 grados, eso significa que se ha hecho mal las medidas, o la otra alternativa, que no sé usar el transportador. Esa va a ser la otra tarea. Voy a mandar unos triángulos, una guía de triángulos. Sería la segunda parte de la nota de geometría. La primera ya yo la di, que está en la página 258. Y deben conseguirse el transportador, porque
es lo que va a necesitar. Eso no se hace al ojímetro ni inventando porque es una relación exacta. Y además ya uno conoce cuáles son los ángulos. Por eso ya de base, aquí no se puede hacer gato por liebre con las medidas. ¿Esa es la primera nota de geometría o la segunda o cuál? La segunda, porque ya la primera está en la página 258. ¿Dónde Aquí está? en la que yo dije anterior, 258. Como tú entraste tarde, por eso no la viste. ¿Y cómo la puedo ver? ¿Cómo? O sea, ¿cómo la puedo ver? Porque me imagino que me toca realizarlo, ¿no? Sí, yo le mando el libro, no hay problema. Le digo la Ah, página y los ejercicios. ok. Ahí eso en cuanto a medida de ángulos, en cuanto a propiedades que tienen los triángulos. La segunda propiedad que tienen los triángulos es que la identificamos en este ejemplo. Es que en todo triángulo, a lo sumo, siempre debe haber un lado, la suma de los dos lados, de cualquiera de sus lados, siempre va a ser mayor que el tercero. Un ejemplo, cojo el lado B y cojo el lado D. Sumo los dos lados, 2,9 centímetros más 3,7 daría 16, daría 6,6 centímetros. La suma de los dos lados cualquiera, siempre va a ser mayor que el tercero. ¿Cuál es el tercero? El C. Y nos damos cuenta que efectivamente se cumple ese teorema. Esa sería la parte en cuanto a ese teorema es como la desigualdad. Si yo tengo tres lados de un triángulo y tomo dos de ellos cualquiera, la suma de los dos lados siempre va a ser mayor que el tercero. Es una relación que se cumple. Ya eso Euclides lo define. Eso sería como una de las propiedades. La tercera propiedad, que es la que se enmarca más, que se llama la desigualdad triangular, que sería lo contrario al anterior. En vez de decir que la suma de los dos lados, entonces ahora diríamos que un lado siempre es menor que cualquiera de la suma de los otros dos. Es lo contrario al anterior. Y en el caso, en la cuarta propiedad, la medida del ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo miro en la figura, la medida de un ángulo exterior, en este caso, el ángulo exterior, ¿cuál sería? Sería 110, este que yo observo acá. ¿Qué va a pasar? Que la suma de ese ángulo, mira que lo dice acá, el ángulo SD, sería SD, que sería el mismo 110 grados. Bueno, la notación del libro dice ángulo SD, es otra manera de representarlo. Donde C siempre va a ser el vértice, siempre se va a colocar en la mitad. Y esto significa ángulo. Entonces aquí estoy diciendo que la medida del ángulo SD es de ¿cuánto? Según lo que yo estoy viendo en la figura es de 110 grados. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Equivale, quiere decir que eso va a ser igual a la medida del ángulo D. ¿Cuánto mide el ángulo D? ¿Y cuánto mide el ángulo B? Lo tengo que mirar. El ángulo B suma o es de 45 grados y el ángulo D
es de 65 grados. Al sumar los dos, 10, llevo una, 11. Voy a notar que siempre va a ser igual a ese ángulo externo, que es el que yo. Los dos internos, pero esos dos internos que no son adyacentes, porque ahí no se toma en cuenta el 70. El 70 ya sería el suplemento para que tenga que dar 180 grados. Eso sería en cuanto a las propiedades de los triángulos. De igual manera, a partir de la página 58, ahí tendríamos que revisar esa parte de geometría. Bueno, esa parte sería para desarrollar en cuanto a esto. Y nos tocaría la tercera nota de geometría, sería buscar sobre las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, todo lo que tiene que ver con las gráficas, cómo se definen, de dónde parten. Porque en la próxima necesitaríamos también una calculadora científica que ustedes deben de tener, deben conseguirse o descargar en una aplicación que también se puede, para que la tengan en su celular, que tenga seno, coseno, tangente, porque esa es la clave, porque vamos a trabajar con ellas y entonces ahí se requiere cálculos y ahí no es quedarse ahí mirando nada más y ya listo. Usted tiene que ver, porque de lo contrario, ¿cómo va a resolver problemas si no sabe ni buscar en la calculadora cómo se busca el seno, el coseno o la tangente o cualquiera de las otras? Porque vamos a estudiar 6 funciones. Esas son las 3 principales: seno, coseno y tangente. Y después veremos las otras que son inversas. Bueno, entonces ahí le voy a mandar las instrucciones. Les detallo ahí las páginas para que se pongan a trabajar. Necesito sí que la parte del libro que está en la página 258, que les voy a mandar, me la desarrollen en este espacio que queda para que me la manden. Aquí hay 2 notas que estoy tomando de geometría y la guía que les voy a mandar. Ahí es donde está. Que sería con esas las 3 notas. Entonces, ¿hay alguna pregunta? No, todo bien. No, pero no. Bueno, entonces, ojo con esto. Tienen que conseguirse el transportador, porque así, eso no es como agua, que ya esto vale tanto y ya listo, al ojo. No, eso tiene que medirse. Tiene que medirse. Son 2 actividades, son 3 notas de geometría que están jugando ahí, que tienen que desarrollar. Entonces, en lo que resta del tiempo, la parte que necesito que sí me logren desarrollar son estas partes que son el E, el 36. Me voy anotando. Voy pasando enseguida. Quede oficial. A ver, ustedes, matemáticas de décimo. Actividad 1. En la actividad 1 vamos a estar en la página 258, fue lo que dije. Página 258. Yo el libro se los voy a mandar. Página 258. Y miran en la figura, ese es el ejercicio I, creo que es el I aquí.
lo que es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la actividad 1. 7, 8, 9 y 10. Y hasta el 16, que ahí es donde usan ustedes el transportador para medir ángulos. Entonces sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí tendrán que imprimir esa hoja y medir con el transportador. En la parte del 11 al 16 tienen que construir con el transportador. Tienen que construir el ángulo, por ejemplo, en el 11, el ángulo 1 debe medir 45 grados. Tengo que mirar cómo construir un ángulo de 45 grados usando el transportador. Cómo medir. Igual les voy a mandar un tutorial de cómo se mide usando el transportador. Y este que está aquí, que es el 28. Y ya yo le di pista de eso, del 28. Ahí están los conceptos. Y esos conceptos se van a utilizar para la página de la 260. 260. Vamos a colocar acá, página 260. De la página 260. Dice, encuentra la medida de los ángulos que se indican a partir de la figura de acuerdo con la información dada M y N. Paralelas. M, el ángulo 3 mide, si el ángulo 8 mide 72 grados, 72 grados, el ángulo 8, si este mide 72 grados, ¿cuánto miden los demás ángulos? De esa parte nada más van a ser el 33 y el 36. Y de los triángulos, yo les mando la actividad. Entonces ya les mandé ahí, actividad 1, páginas 258 y 260. Y ahí están los números de los ejercicios que deben hacer. Actividad 2. Medidas con el uso del transportador. Ahí hay una guía. Ahí hay una guía. Ya la voy a compartir. Enviar archivo. Ahí lo que van a hacer es medir ya más como que formal, medir los ángulos que tienen un triángulo y ahí deben de descubrir
lo que deben obtener como resultado. Es importante que se den cuenta que cuando sumen, si no les da el mismo resultado, está mal medido. El detalle ahí del meollo del asunto. Ya le mandé la guía. Eso es un taller evaluativo. Eso sería la segunda nota. Y la tercera nota está dentro de ese taller evaluativo, que es unas investigaciones que tienen que hacer con relación. Dice ahí para consultar, investiga sobre los polígonos regulares, por qué reciben ese nombre. 2, teniendo en cuenta el número de lados, cómo se llaman los polígonos. 3, a qué se le llaman polígonos irregulares. Dibujar ejemplos. Y la cuarta, que sería cuerpos geométricos. ¿Qué es eso de cuerpos geométricos? Y dar ejemplos. Con esas 3 tendríamos las notas de geometría. Son 3 notas. Uso del transportador para medir ángulos. Uso del transportador para medir ángulos internos en triángulo y descubrir una relación importante de los ángulos. Está la guía de actividades, están los ejercicios planteados, lo demás ya depende de ustedes. Yo, eso sí, lo que yo vea, productividad, se le coloca nota. Lo que no vea productividad, agótese de hablar ahí, pero a mí me resultan las cosas simplemente con evidencias. Si no hay evidencia, no vote corriente. Bueno, entonces les dejo ese espacio ahí para que lo miren. Ya les paso el libro. Es todo por el momento. Entonces necesito sí que me manden la actividad esa. De la actividad 1, los ejercicios que van desarrollando. Esos son sencillos ahí, se van imprimiendo y lo van desarrollando en el transcurso del día de hoy. Les voy a mandar igual unos tutoriales ahí para ver cómo se miden los ángulos utilizando el transportador. Bueno, no siendo más motivo, ¿no hay preguntas? Por ahora. ¿No? Y las demás tareas, ¿qué pasó? Porque no las han mandado. Porque yo ya creo que la otra semana ya es el corte definitivo. Y ahí el que no ha entregado, me da mucha pena. Ok. La otra Ahí semana es de recuperaciones. sí, pónganse las pilas porque me van a poner unas fechas ahí. Yo, si no veo nada, no coloco nada. Ahí que, Estamos, profe, ayúdeme, nada, una ayudita, nada. Eso conmigo no. Eso estamos conmigo. apurados un Ah, poco materia. pero apurado porque ustedes quieren, porque yo me mandan las actividades, las voy entregando. No es sí, 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 después no. Ya el problema de cada cual. Ya yo quemé esa etapa, así que no me echen cuenta. Y esos cuentos son de ustedes. Ustedes están tan jóvenes ahí. Ya deben de ponerse las pilas porque como está la situación en el mundo y se va a poner difícil. Así tengas todo el dinero que tengas, pero se te va a poner difícil. Porque hasta la misma familia se puede perecer. Es una pandemia grave, no estás tomando las riendas como deben ser. ¿Ves? Mejor que te des cuenta a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, voy a mandar entonces el libro. Ese es el de... Bueno, entonces ya saben, pónganse las pilas con todas las cosas que están pendientes. No a última hora, profe, no las escucho. Ya yo, guerra avisada, dicen muy bien, sabiamente, no mata soldado. O sea, ya todo depende de tu responsabilidad. Igual estás estudiando en un colegio donde se llama educación de adultos. Es ridículo que yo te tenga que decir, te tenga que corretear. Oye, ¿cuándo vas a entregar? Eso no. Uno tiene que estudiar coherente. Si estoy estudiando educación de adultos, tengo que comportarme como tal. No, que me anden correteando, que me tengan que estar siempre mis padres llamando la atención o el colegio. No, nada. Estás en el lugar equivocado si estás pensando así. Así que pónganse las pilas.
Bueno, ya les mando el libro para poder que pongan en curso. Estamos entonces hablando. Hágale pues. Bueno.